Bien, buenas tardes, vamos a comenzar la clase del día de hoy. Voy a empezar a compartir pantalla. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, entonces, además de los métodos de coeficientes constantes, el método se llama coeficientes constantes. eh, Sirve para resolver, sirve para encontrar la solución homogénea. El método de coeficientes constantes sirve para encontrar la solución homogénea. El método de Cauchy-Euler sirve para encontrar también la solución homogénea. Y esos dos métodos, eh, lo que se tiene, o cómo decirlo de otra forma, lo que se busca en esos dos métodos es encontrar un polinomio de grado 2, o de grado n. Es encontrar un polinomio. Y si, pues, suponiendo en el caso particular que fuese de grado 2, lo que se busca es encontrar dos valores de R, tanto en método de coeficientes constantes, tanto en el método de Cauchy-Euler. Se necesitan encontrar dos valores de R, si es un polinomio de grado 2. Normalmente, si son dos valores de R, aparecen dos constantes porque son dos soluciones. Si son dos valores de R, son dos soluciones homogéneas, linealmente independientes y en combinación lineal, o sea, cada solución tiene una constante. Este tercer método para encontrar solución homogénea, este método solución en series, sirve para encontrar soluciones homogéneas. También se necesita encontrar el valor eh, bueno, aquí este método lo que se enfoca es encontrar dos constantes. Las constantes que ustedes conocen son C1 y C2, si son ecuaciones de grado 2. Aquí las constantes ya no van a ser C1 y C2, sino que van a ser C0 y C1, C sub 0 y C sub 1. Antes era C sub 1 y C sub 2, ahora sería C sub 0 y C sub 1. Si ustedes encuentran los valores de esas constantes, encuentran las soluciones de de la ecuación diferencial. Encontrando el valor de las constantes, no, perdón, encontrando una, una serie, encontrando una serie que represente a cada constante, encuentran la solución de la ecuación diferencial. Encontrando una serie que represente a las constantes C sub 0 y C sub 1, encuentran la solución de una ecuación diferencial. Ahora, repasemos un poco sobre las series. Entonces, antes de encontrar los valores de esas constantes, repasemos un poco sobre la serie. Bien, y una serie de potencias centrada en A
es una sumatoria que comienza en 0 hasta infinito. Es una sumatoria que comienza en 0 hasta infinito. Aparece la constante que necesitamos determinar. Pongámosle aquí un signo de interrogación. Necesitamos encontrar ese valor de esa constante. Y este monomio siempre va a existir. Es un monomio. Es un monomio de grado n. Recuerden que un polinomio es la suma de monomios. Este es un monomio, este es otro monomio, y luego aquí quedaría otro monomio. Son monomios de grado n. Entonces este monomio es de grado 1. Este monomio de aquí es de grado 2. Este monomio de aquí es de grado 3. Y así, ¿verdad? Es un monomio de grado n. Normalmente n lo determina la sumatoria. Miren con qué comienza la sumatoria, ¿eh? Con n igual a 0. Significa que aquí está el monomio de grado 0, que es el término independiente. Recuerda que un monomio de grado 0 es el término independiente. Entonces, la sumatoria determina el grado del monomio. Y la sumatoria comienza en 0. Y miren el número con el que termina la sumatoria, no tiene fin. Entonces decimos que es un polinomio infinito. Un polinomio infinito es que no tiene fin, no tiene grado. El grado no tiene fin. Existen polinomios finitos, como si la sumatoria fuese de 0 a 5, por ejemplo. Si la sumatoria fuese de 0 a 5, es un polinomio finito. Pero si la sumatoria no tiene límite superior, entonces decimos que es un polinomio infinito. Comienza en n igual a 0 y no termina. Por eso se deja en puntos suspensivos. Y estos son el tipo de series que vamos a utilizar con polinomios infinitos. Bien, obviamente vamos a utilizar series de potencias centradas en 0. Significa que el monomio x menos a solo se convierte en x. El polinomio el monomio x menos a elevado a la 2 solo se convierte en x a la 2. El monomio x menos a elevado a la 3 se convierte en x a la 3. Obviamente con su constante, ¿verdad? C sub 3. Aquí también agreguémosle la constante C sub 3. Y así, infinitamente, ¿verdad? Siempre el mismo polinomio infinito. Y recuerden que esto es un repaso de las series que ustedes vieron en Cálculo 2, ¿verdad? También existen lo que se llama intervalo de convergencia. Ustedes solo lo conocieron así, como intervalo de convergencia. Yo, como lo estoy viendo como un polinomio, y ustedes, que ahora lo van a ver como un polinomio, de hecho, antes posiblemente las series de potencia ustedes la veían como polinomio, posiblemente. Algunos posiblemente no. Independientemente si lo vieron así o no, ahora veámoslo como polinomio. Entonces, este polinomio tiene dominio. Todos los polinomios son funciones. Un polinomio que dependa de x, que la variable sea x, es una función que depende de x. Todos los polinomios son funciones. Y si son funciones, tienen dominio y rango. Lo que nos interesa a nosotros es el dominio. Ese dominio, antes ustedes lo conocieron como intervalo de convergencia. Ahora le vamos a llamar dominio de la serie. Dominio de la serie. El intervalo de convergencia es el dominio. ¿Qué es el dominio? Son los valores de x donde la serie o donde la función está definida. Ese es el dominio. Son los valores de x donde la función, el polinomio o la serie está definida. Bien, toda serie de potencias tiene un intervalo de convergencia. El intervalo de convergencia es el conjunto de todos los números reales x para la cual la serie converge. Bueno, esta palabra de converge, recuerden que las series, al igual que las integrales, son suma de varios términos. Obviamente las integrales, las sumas de los términos es infinitesimal.
son valores tan pequeños que se van sumando varias veces de cierto límite. Las series y las integrales tienen límites inferiores y superiores. Entonces, tanto las series como las integrales son sumas, solo que las integrales son sumas más pequeñas, con valores más pequeños. Se le dicen sumas infinitesimales. Eh, si ustedes suman un número varias veces, bueno, si ustedes suman varios números varias veces, posiblemente ese número crezca hasta el infinito. No es lo mismo que ustedes sumen 1000 más 10,000 más 100,000 más 1 millón más 10 millones más 100 millones más 1000 millones más y así, ¿verdad? Todo ese montón de números, ¿cuánto es la suma? Posiblemente sea infinita la suma. Si la suma es infinita, se dice que diverge. Y si la suma es finita, se dice que converge. Eh, entonces, cuando hablamos de series o cuando hablamos de integrales, hablamos de convergencia, porque puede que exista un valor de la integral o de la suma, o puede que no exista. Que no exista significa que crece hasta el infinito. Eso significa que no exista. No que de cero, cero es un número, infinito no es un número. Bien, el radio de convergencia es básicamente lo mismo. De hecho, con el radio de convergencia encontramos el intervalo de convergencia. Dice, toda serie de potencias tiene un radio de convergencia. Eh, R. Si R es positivo, entonces la serie de potencias converge. Eh, Converge para todos los valores de X que sean menores que R. Y diverge para todos los valores de X que sean mayores que R. Si la serie converge solo en su centro, entonces el radio es cero. No hay radio. Si solo recuerden que la serie de potencia está centrada en un número. Normalmente este número es cero. Nosotros vamos a decir que A vale cero. Entonces decimos que esta serie de potencia está centrada en cero. Si el radio es cero, entonces está centrada en el mero centro. Perdón, converge en el mero origen. Converge en el origen. Perdón, otra cosa. No es que lo que dije está mal, solo que lo voy a decir de otra forma. Eh, Cuando yo digo que un radio de convergencia, cuando yo digo que una serie de potencia está centrada en un número, cuando yo digo que una serie de potencia está centrada en un número, este número representa el origen. El origen, por ejemplo, solo por poner un ejemplo. Eh, La función cuadrática, ustedes conocen la función cuadrática, x menos h al cuadrado más k. Esta es la función la forma general de una función cuadrática. Si h es el centro, es el origen, significa que la función cuadrática, el origen, que es el vértice, el origen de una función cuadrática es el vértice. Aquí crece y aquí decrece, perdón, y aquí crece. Bueno, este es el origen. Aquí está el valor de h. H es el origen. Si yo digo que la serie, una función cúbica, y igual a x menos h a la 3 más k. Entonces, h, ¿cuál es la gráfica de una función cúbica? Es una de esta forma, tiene esta forma que se le llama, bueno, tiene esa forma. Entonces, este es el valor, este es mi origen. Significa que a partir del origen, la gráfica crece y crece. También puede decrecer. Aquí se dice que es cóncava hacia abajo y aquí se dice que es cóncava hacia arriba.
a partir del origen, y el origen es h. Bueno, entonces, igual que en la serie de potencias, ya no es h, ahora es k, es a, perdón, es a. Ese va a ser mi origen. Nosotros, por conveniencia, nuestro origen va a ser 0 cuando x vale 0, perdón. Nuestro origen va a ser cuando x vale 0, o sea, para, para la serie, para la función cuadrática comienza en x igual a 0 y para la función cúbica comenzaría en x igual a 0. Yo estoy hablando de función cuadrática y función cúbica. Recuerden que la función cuadrática es un polinomio de grado 2 y la función cúbica es un polinomio de grado 3. Y las series es un polinomio infinito, de grado infinito. Estamos hablando de lo mismo, función cuadrática, polinomio de grado 2, función cúbica, polinomio de grado 3, y serie de potencia, un polinomio infinito, un polinomio infinito. Entonces los polinomios tienen origen. ¿Cuál es el origen? Pues ya les mencioné. Si la serie, vamos por acá, ¿verdad? Si la serie converge para toda X, entonces se escribe que el radio es infinito. Este radio infinito significa los reales. Si yo digo que converge para toda X, es converge en todos los números reales. Recuerden que X está definido en los números reales. Nosotros las gráficas las hacemos con los números reales, no con los números imaginarios. Bien, entonces aquí converge en el centro, en el origen, y aquí converge en los reales. Aquí converge para ciertos valores. ¿Cómo se resuelve eso? Eso se resuelve de esta forma, ¿eh? Desde menos r a r. ¿Cómo se le quita el valor absoluto a x? Pues poniéndole el valor de r negativo a un lado y el valor de r positivo al otro extremo. Bien, entonces esto de aquí es lo que se le conoce como intervalo de convergencia. Y el intervalo de convergencia nos los da el radio de convergencia. Sí les voy a enseñar a encontrar el radio de convergencia, pero no es necesario para la resolución de ejercicio, a no ser que sí se los pidan en un ejercicio, posiblemente sí se los pidan en algún ejercicio, ¿verdad? Eh, pero así de tipo verdadero o falso o de tipo selección. Eh, ya a la hora de práctico ya no les pedirían el radio de convergencia ni el intervalo de convergencia porque no es importante. Eso solo es para conocimiento. Bien. Otra cosa, siempre repasando las series de potencia, todo esto en teoría lo manejan ustedes porque es un repaso de cálculo 2. Dice que una serie de potencias define una función. Eh, Eso se los expliqué anteriormente, que un polinomio que depende de x, de la variable x, es una función que depende de x. Entonces, ¿a qué polinomio nos estamos refiriendo? A un polinomio infinito. ¿Y qué es un polinomio infinito? Es una serie de potencias. Una serie de potencias de esta forma, de n igual a 0 hasta infinito. Ajá, entonces, si el polinomio es una función y el polinomio es una serie de potencias, entonces la serie de potencias es una función. Una serie de potencias define una función. Una serie de potencias define una función f de x igual a la serie de potencias cuyo dominio es el intervalo de convergencia de la serie. Si el radio de convergencia es mayor, es positivo, perdón, eh, entonces f es continua, derivable e integrable. Esto es un concepto de álgebra que ustedes conocen. Cuando la función tiene un dominio, escuchen bien, cuando una función tiene un dominio, todas las funciones tienen dominio, perdón. Entonces lo que quise decir es
cuando una función tiene un dominio que ustedes conocen, un dominio conocido, conocen el dominio de la función exponencial, ¿verdad? De según álgebra, según 110. Conocen el dominio de una función exponencial, conocen el dominio de una función trigonométrica, conocen el dominio de una función logarítmica, conocen el dominio de una función cuadrática, cúbica, de una función racional, de una función, eh, bueno, cualquier función. Ustedes ya tienen ese conocimiento de esos dominios. Entonces ustedes pueden derivar en ese dominio, pueden integrar en ese dominio, siempre y cuando el dominio sea conocido. Una función se puede derivar y se puede integrar. Si ustedes conocen el dominio de una serie de potencias, ¿qué es el dominio de una serie de potencias? Es el intervalo de convergencia. Si ustedes conocen el intervalo de convergencia, entonces ustedes pueden derivar la serie de potencias y también pueden integrar la serie de potencias. Se puede integrar y se puede derivar. Ya les mencioné que este era el dominio de una serie de potencias, ¿verdad? Desde menos R hasta R, solo que se los escribí de esta forma. Es lo mismo, desde menos R hasta R. Solo falta determinar cuánto vale R, ¿verdad? Después se los voy a mencionar cuánto vale R en cualquier serie de potencias. Además, bueno, como el polinomio, como la serie de potencias es un polinomio, recordemos que es un polinomio es la suma de monomios. Entonces, ¿cómo se deriva un polinomio? Pues derivando monomio a monomio o término a término, si lo quieren decir de esa forma, término a término, monomio a monomio si quieren derivar. Y si quieren integrar, pues integran monomio a monomio o término a término. Bien, así queda la derivada término a término y aquí así queda la segunda derivada término a término. Esas son las derivadas que nos interesan a nosotros. Desde ahora memorícenselas, memorícenselas. Esas son las derivadas que nos interesan a nosotros. La primera y la segunda derivada. ¿Por qué? Porque solo vamos a resolver ecuaciones de grado 2 para este tipo de tema. Solo vamos a resolver ecuaciones de grado 2. Se aplica para cualquier derivada, cualquier ecuación diferencial de cualquier orden. Nosotros solo nos vamos a enfocar en derivadas de grado 2. Entonces, eh, el monomio, el monomio que estoy derivando este es el monomio. Recuerden que n va variando, ¿verdad? N lo va a determinar la serie, los límites de la serie. El límite inferior es n igual a 0. Entonces, ese es el primer monomio. X a la 0, que es el término independiente. X a la 0 es 1 multiplicado por C sub 0. Ese es el primer monomio. El segundo monomio es cuando n vale 1. Entonces sería C sub 1, X a la 1. El siguiente monomio sería C sub 2, X a la 2. C sub 3, X a la 3, el que le sigue. El otro sería C sub 4, X a la 4. El siguiente, C sub 5, X a la 5. El siguiente, C sub 6, X a la 6. ¿Hasta dónde? Hasta el infinito. O sea, no tiene fin. Bueno, el punto es que ese es el monomio. ¿Cómo se deriva ese monomio? Pues conocen ya la forma de derivar, ¿verdad? El exponente lo bajan a multiplicar al coeficiente y luego le restan 1 al exponente. Esa es la forma de derivar un monomio, cualquier monomio. Si el monomio es de grado 2, ¿cómo se deriva? El exponente baja a multiplicar al coeficiente y se le resta 1 al exponente. Esta es la derivada de un monomio de grado 2 y un monomio de grado n, pues ya esa sería la derivada, ¿verdad? De un monomio de grado n. Ahora la segunda derivada, pues es la derivada de la primera derivada. El índice n-1 pasa a multiplicar y al exponente n-1 se le resta 1 y se convierte en n-2.
Esa sería la segunda derivada. Bien, los polinomios, me adelanté con la explicación y les dije que se podían integrar y se podían derivar. Pero antes de que ustedes puedan integrar un polinomio y que puedan eh, derivar un polinomio, también los pueden sumar y multiplicar y restar y dividir. Eh, en álgebra se enseñó cómo sumar polinomios, ¿verdad? Para sumar polinomios es necesario que tengan, que cada monomio que vayan a sumar sean semejantes. ¿Qué significa que sean semejantes? Que tengan la misma variable y el mismo exponente. Para sumar monomios, si yo quiero sumar el monomio AX más BX, ¿qué tengo que hacer? Primero tengo que verificar que sean semejantes y veo que la X, la variable X, es igual a la variable X del segundo monomio y que tienen el mismo exponente. Entonces, sí los puedo sumar. ¿Y cómo se suma? Pues se saca factor común la X. Así se suman. ¿Y qué queda dentro del paréntesis? Pues los coeficientes A más B. Así se suman monomios. Si son semejantes, ¿verdad? No pueden sumar AX más BX al cuadrado porque no son semejantes. Aquí a esto ya no se puede sumar, solo se deja así expresado. Si son semejantes, se pueden sumar. Bien, entonces, em, por ejemplo, este es un polinomio infinito y este es un polinomio infinito. Si yo les digo a ustedes, ¿qué polinomio es más grande? La respuesta sería, son iguales, son infinitos. ¿Cuántos términos tiene el primer polinomio? Recuerden que la sumatoria es un polinomio. De ahora en adelante, si yo digo polinomio, es una sumatoria, una serie. A las sumatorias, a este tipo de polinomios se le llaman series de potencia. A este tipo de polinomios se le llama series de potencia. Sí es una sumatoria, pero a este tipo de sumatoria o a este tipo de polinomios se le llaman series de potencia. Bien, la primera serie o el primer polinomio, ¿cuántos monomios tiene sumándose? Pues tiene infinitos. ¿Y cuánto es infinito? Pues un número sumamente grande. Y el segundo polinomio también es infinito, entonces los dos son iguales. Ahora, tienen una característica peculiar. Ya sabemos que son iguales de grande, pero comienzan de diferentes monomios. Por ejemplo, el primer monomio que ustedes ven aquí es cuando la n vale 0. Sería c sub 0 x a la 1. Este sería el primer monomio. Luego hay un montón, pongámosles un punto suspensivo, hay varios monomios sumándose, pero el primer monomio es c sub 0 x a la 1. Y el primer monomio de aquí, de este polinomio, es cuando la n vale 2, sería 2 paréntesis, 2 menos 1, que sería 1. Entonces 2 por 1 es 2. C sub 2, x a la 0. X a la 0. Permítame que se me va a desconectar la computadora. Se me va a apagar. Bien, hoy sí. Este es el primer monomio. Luego le siguen un montón, varios monomios sumándose infinitamente. Ya les mencioné que los dos polinomios que ustedes ven ahí, las dos sumatorias que ustedes ven ahí, son infinitas, entonces son iguales. Pero la característica, lo que los caracteriza a ambos polinomios es
el primer monomio. El primer monomio es un término independiente. Este es un término independiente. Les mencioné que x a la 0 es un término independiente. Y este es un monomio de grado 1. El primer término es un monomio de grado 1 para el segundo polinomio, pero el primer polinomio es un término independiente. Los dos comienzan de diferentes, perdón, los monomios con los que comienzan las series o los polinomios en este ejemplo eh, son, no son semejantes, quise decir. Los dos monomios con que comienza cada polinomio no son semejantes. Y yo quiero que comiencen, que sean semejantes, que comiencen con el mismo, para que sean semejantes, tienen que cumplir dos cosas, ¿verdad? Que tengan la misma variable. Obviamente, los dos polinomios que se están sumando tienen la misma variable. No es que uno dependa de x y el otro dependa de y, no. Los dos polinomios dependen de x. Entonces, por la x no se preocupe. Preocúpense por el exponente. Para que sean semejantes, tiene que tener la misma variable. Ya no nos preocupemos por eso. Y que tengan el mismo exponente. Por eso sí nos preocupamos. Vean que el primer polinomio es un término independiente, o sea, de grado 0. Pongámosle aquí de grado 0. Y el segundo polinomio comienza con el monomio de grado 1. Yo quiero que comiencen con el mismo grado. Entonces, simplemente quítenle el primer término al primer polinomio. Quítenselo. Este término independiente es este mismo de aquí, ¿ve? Es el mismo. Solo déjenlo fuera de la sumatoria. Eso, sáquenlo de la suma del polinomio y hagan otro polinomio. Casualmente el otro polinomio se parece al primer polinomio. Este es el siguiente polinomio. Se parece al primer polinomio. Este polinomio de aquí se parece a este primer polinomio de aquí. Solo que si ustedes notan, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el primer término de este polinomio? Y después les pregunto cuál es el primer término de este polinomio, ahí sí son diferentes. El primer término del primer polinomio del polinomio de arriba es 2 veces c sub 2 x a la 0. Y el primer término del otro polinomio es 3 por 2, 6 c sub 3 x a la 1. Miren, son dos polinomios diferentes. Y el término de este era c sub 0 x a la 1. Mire que ahora estos dos sí son semejantes, ¿ves? Semejantes. Tienen la misma variable y el mismo exponente. Que eso es lo que yo quería, que fuesen semejantes el primer término, ¿verdad? El primer término. Que comenzaran con términos semejantes. Para ello tuve que sacarle un término. Bien. Ahora, ¿por qué hice eso? Lo hice porque los quería sumar. Quería sumar el primer polinomio de este polinomio con este polinomio. Ya saben cómo se suman, ¿verdad? Dos polinomios. Es como sumar dos monomios. Si tienen este monomio y este monomio, ¿cómo se suma? Se saca el factor común, la x, y solo se copian y solo se suman los coeficientes. Lo mismo vamos a hacer aquí. Se saca factor común la x y solo se suman los coeficientes. Solo que yo lo veo un poco complicado sacar factor común la x ahí en esos dos polinomios. Entonces lo que hago es un cambio de índice. Recuérdense que los límites de la sumatoria se llaman índices, índice o límite inferior y límite superior. El índice, eh, bueno, es el índice es el indicador de los límites, ¿verdad? De dónde comienza hasta dónde termina. Pero el índice real es n. N es el índice. Vamos a hacer un cambio de variable solo en los índices.
Entonces, así se hacen los cambios de variables solo en los índices, no en la X, no en la variable X, sino en los índices. Antes el índice aquí era, ese va a ser el cambio de variable. Eso que está encerrado aquí es el cambio de variable. A los dos les voy a poner el mismo índice, que le voy a llamar K. A los dos les voy a poner el mismo índice. Entonces, n-2 es igual a K. Bien, solo lo bajo, ¿verdad? Solo lo bajo. A esta n de aquí, como ya sé que n-2 es igual a K, entonces ¿a qué es igual n? N es igual a K más 2. Entonces, ahora aquí pongo, en vez de n, pongo K más 2. En vez de esta n, también pongo K más 2. Entonces me queda K más 2 menos 1, que es K más 1. Y a esta n le pongo K más 2. Entonces, ahí queda K más 2. Y a esta n de aquí también le pongo K más 2. ¿Y cuánto es K más 2 igual a 3? Es igual a K igual a 1. K más 2 igual a 3, pasen el 2 a restar al otro lado y les queda K igual a 1. Lo mismo van a hacer con el otro polinomio. Ahora n más 1 es igual a K. Entonces, ¿a qué es igual n? N es igual a K menos 1. Entonces, aquí donde dice C sub n, escribo K menos 1. Y aquí donde dice n, también escribo K menos 1. Y K menos 1 igual a 0 es igual a K igual a 1. Eso se llama cambio de variable en el índice. Cambio de índice, si lo quieren decir de esa forma más corta, cambio de índice. Bien, ¿y cuándo se hace el cambio de índice? Pregunta. El cambio de índice solo se hace cuando los polinomios o las sumatorias comienzan con el mismo grado. O sea, cuando sean términos semejantes, cuando los primeros términos de cada sumatoria sean términos semejantes. Solo así se puede hacer cambio de índice. Si el primer término de una sumatoria es diferente al primer término de la otra sumatoria, entonces por ningún motivo se puede hacer cambio de índice. Estarían inventando el ejercicio, estarían cambiando el ejercicio. Y si lo cambian por su gusto, está malo todo desde el inicio, está malo desde un inicio. Bien, ahora que ya tienen la misma variable, solo la saco de factor común. Aquí la saqué de factor común y en este paréntesis o en este corchete solo escribí puros coeficientes, puros coeficientes. Y obviamente la sumatoria también la saqué de factor común. Esa es una propiedad de la sumatoria, ¿verdad? Que si dos sumatorias se están sumando, se pueden dejar en una sola. Si dos sumatorias se están restando, se pueden dejar en una sola. Ahora, si dos sumatorias se están multiplicando, posiblemente se puede dejar en una sola, pero se ve un poco complicado. De hecho, sí, ¿verdad? Se puede, pero un poco más complicado multiplicar y dividir sumatorias. Nosotros solo nos vamos a enfocar en sumar o restar. Vamos a ver cómo vamos con el horario. Bien, entonces, en una ecuación diferencial, ya hoy sí, ya sí, esta diapositiva aquí en esta página, la página 6, eh, ya le corresponde a ecuaciones diferenciales. Lo anterior, la página 5, de la 1 a la 5, era puro repaso de lo que ustedes ya conocen de cálculo 2. Ahora comencemos con las ecuaciones diferenciales. Tenemos una ecuación diferencial de orden 2. La podemos escribir de la forma estándar. No importa si está en la forma general o en la forma estándar. Y ustedes ya saben cuál es la diferencia entre ellas dos, ¿verdad? Lo que nos interesa a nosotros de esas ecuaciones diferenciales, ya sea de la forma general o de la forma estándar, lo que nos debe interesar es lo siguiente: ¿qué es un punto ordinario y qué es un punto singular? ¿Qué es un punto ordinario y qué es un punto singular?
Las ecuaciones diferenciales, no importa si es de Cauchy-Euler, si es de coeficiente indeterminado, tienen puntos ordinarios y puntos singulares. No importa cómo sea la ecuación diferencial, tiene puntos ordinarios y tiene puntos singulares, pero no nos interesaban en aquel momento, porque no era algo con el que deberíamos de con el que influía para que la respuesta nos diese, para encontrar una solución. No nos interesaba. Ahora sí nos interesa. Cuando estamos con series de potencia, nos interesa saber si estamos trabajando con puntos ordinarios o con puntos singulares. Eh, si trabajamos con puntos ordinarios, vamos a utilizar una serie de potencia que les voy a decir más adelante cuál es y que ya se las dije cuál es, pero no se las voy a volver a repetir porque más adelante se las voy a decir nuevamente. Y para puntos singulares vamos a utilizar una serie de potencias diferentes a las que ustedes conocen, diferentes a las que hemos visto anteriormente, bastante diferente. Bueno, sí, bastante diferente. Una serie de potencias muy diferente a la que ustedes ya conocen. Eh, bueno, no muy, pero sí son diferentes. Entonces, necesitan distinguir bien entre un punto ordinario y un punto singular. Necesitan saberlo distinguir. Es como que ustedes distingan bien entre un número fraccionario. No, como que distingan bien entre un número racional y un número irracional. Recuerden que los irracionales son números decimales que no tienen fin. Esos son los números irracionales. Son números decimales que no tienen fin, como la raíz cuadrada de 2 o pi, no tienen fin. Ustedes dicen que la raíz cuadrada de 2 es 1.41, pero es una aproximación. Ustedes dicen que pi es 3.14, pero es una aproximación. De hecho, no tienen fin esos dos números. Y los números racionales son números decimales que tienen fin. Por ejemplo, un medio. Un medio es 0.5, tiene fin 0.5. No es que es 0.5 y un montón de números más, no. Solo es 0.5, entonces es un número racional. Eh, bueno, eso, ¿verdad? Entonces aquí también tienen que aprender a diferenciar entre un punto ordinario y un punto singular. Se dice que un punto es ordinario de la ecuación diferencial si tanto P y Q. ¿Quién es P y Q? P es el término que multiplica la primera derivada y Q es la función que multiplica a Y. P es la función que multiplica la primera derivada y Q es la función que multiplica Y. Pero si está en forma estándar, porque si está en forma general, se llama a sub 1 lo que multiplica la primera derivada y a sub 0 lo que multiplica a y si está en la forma general. Entonces, la única forma que la forma estándar sea igual a la forma general es que a sub 2 el coeficiente principal, valga 1. Bien, ¿alguien va a decir algo? ¿O escucho un micrófono encendido? Eh, Bien, entonces identifiquemos P y Q. Tiene que estar en la forma estándar. Eh, si ustedes creen que 5, solo por poner un ejemplo, que 5 es un punto ordinario, si yo les digo 5 es un punto singular o ordinario, verdadero o falso. Entonces, ¿cuál es la teoría que les mencioné para que sea ordinario? Que 5 tiene que ser analítico en P y en Q. Eso. 5 tiene que ser analítico en P y en Q. Ahora, ¿qué significa ser analítico?
Lo complicado de las matemáticas, que es otro lenguaje, ¿verdad? Acabo de hablar en español, pero se entiende de otra forma, se entiende diferente. Que 5 sea analítico en P y en Q. Bien, que 5 sea analítico se refiere a que se puede evaluar. Eso significa que sea analítico, que se pueda evaluar. Por ejemplo, si yo digo 1 entre 0, ¿se puede evaluar? No. ¿Cuánto es 1 entre 0? Un número extremadamente grande. ¿Y cuál es ese número? Pues no se sabe. Entonces no es analítico. 1 entre 0 no es analítico. 0 no es analítico cuando se divide entre cualquier número. Eso quise decir. 0 no es analítico cuando se divide entre cualquier número. 5 será analítico en P. Pues va a depender de P, de la función P. Si x menos 5 estuviese en el denominador, entonces 5 no es analítico. Así saben ustedes si es analítico o no es analítico. Si x menos 5 aparece en el denominador, entonces no pueden evaluar 5 en la x, porque no existe un resultado para ello. Igual para q. Entonces, eso es un punto. Así ustedes saben si es un punto ordinario o un punto singular. Si es analítico, es un punto ordinario. Si no lo es un punto singular. Entonces, todo va a depender de P y Q que les den en el ejercicio a ustedes, ¿verdad? Bien, ahora dice aquí, otra forma de saber si es analítico o no es la siguiente. Hay dos formas para saber si es analítico. La que más utilizo yo es P y Q. La que más utilizo yo es evaluándolo en P y evaluándolo en Q. No, perdón. Esa es una forma de encontrar si es, si es analítico. Perdón, si es ordinario o singular. Otra forma, que es la que yo utilizo, es solo evaluándolo en el coeficiente principal. Siempre y cuando me lo den en la forma general, ¿verdad? Si me la dan en la forma general, lo evalúo en el coeficiente principal, porque aquí no lo van a poder evaluar. Aquí es un 1. ¿Cómo evalúan 5 en 1? Es imposible, ¿verdad? Entonces, 5 será analítico, o será, perdón, 5 será ordinario o será singular. Entonces, evalúenlo en el coeficiente principal. Solo que aquí ya no se van a preguntar si 5 es analítico. Aquí lo que van a preguntar es si al meter 5 en la X del coeficiente principal, el resultado me da 0. Ahí, esa es la pregunta que se tienen que hacer ustedes. Si me da 0, es ordinario. Y si me da, perdón, si me da 0, es singular. Y si me da distinto de 0, es ordinario. El número es ordinario. Si el resultado de 5 sustituirlo en la X de ahí, me da cualquier número, entonces es ordinario. Si me da 0, imagínense cuánto les queda 0 por la segunda derivada. Como que no la escriban. Entonces ya no sería una derivada de orden 2, sería una derivada de orden 1. Entonces es importante que no sea 0. Es importante que no sea 0. Si es 0, si hay un valor de x que me da 0, entonces se dice que ese punto es singular. Se dice que ese número es singular. Bien, entonces esa es la segunda definición. Dice que un punto ordinario es ordinario si al evaluarlo en el coeficiente principal me da distinto de 0, pero si me da 0, entonces es un punto singular. Bien, ahora ya les pregunté si 5 era singular o, u ordinario. Esa fue mi pregunta. ¿5 será ordinario o singular? Bueno, ya saben cómo responder, ¿verdad? Evalúenlo en el coeficiente principal. Si me da distinto de 0 el resultado, entonces es ordinario. Si me da 0 es singular. Ahora, los singulares se clasifican en otras dos
en otros dos tipos de puntos. Están los singulares regulares y están los singulares irregulares. Y esto sí es más complicado. Encontrar si es regular, singular regular o encontrar si es singular irregular. Este sí tiene un poco más de análisis. Ya no es tan fácil como cuando les dije, solo evalúenlo en A sub 0 y ya. Este sí tiene un poco de análisis. Bien, y recordemos la ecuación diferencial. Sería A sub 2, no, sería la segunda derivada de Y. La segunda derivada de Y más P por la primera derivada de Y más Q por Y igual a 0. Entonces, entonces encontramos una P minúscula y encontramos una Q minúscula. Sabemos que 5 es singular. Sabemos que 5 es singular. Lo que queremos saber es si es singular regular o singular irregular. Suponiendo que 5 fuera singular, entonces lo que queremos saber es si es singular regular o singular irregular. ¿Cómo lo hacemos? Pues ese 5 lo escribimos en forma de binomio. ¿Cómo se escribe 5 en binomio? Se escribe x menos 5. Así se escribe en forma de binomio el 5. X menos 5. Lo mismo vamos a hacer aquí. Solo que este binomio es de grado 2 para Q, para P minúscula y para Q minúscula. Y ese binomio en P minúscula lo multiplicamos por P mayúscula. Y el binomio de grado 2 en Q minúscula la multiplicamos por Q mayúscula. Luego factoricen, simplifiquen, hagan lo que tengan que hacer, de modo que que bueno, simplifique, de modo que quede simplificado, iba a decir, entonces simplifiquen lo que le quedan ahí, porque van a multiplicar un binomio por una función, y a lo mejor sí se puede simplificar. Hay ocasiones que no se simplifica, pero suponiendo que sí se pueda simplificar, el objetivo es eliminar el x menos 5 y el x menos 5 al cuadrado. Si logran hacer eso, entonces es un punto singular regular. Si no logran hacer eso, entonces es un punto singular irregular. Si no logran hacer eso, es un punto singular irregular. Otra forma de saber si es un punto singular regular, que es la que yo trato de utilizar, pero siempre enseño la primera forma, dice, este x sub 0 es 5, ¿verdad? El ejemplo que estamos tomando es 5. Si x menos 5 aparece a la primera potencia en el denominador de P, si aparece la primera potencia, entonces es singular regular. Pero no solo eso, también tiene que aparecer a la segunda potencia en el denominador de Q. El x menos 5 tiene que estar elevado a la 1 en P, en el denominador de P. Y tiene que estar elevado a la 2 en el denominador de Q. Es casi lo mismo como lo que le mencioné aquí arriba. ¿Cómo puedo eliminar el x menos 5 aquí, en esta parte de aquí? ¿Cómo lo puedo eliminar? Que aparezca un x menos 5 en P, pero en el denominador. Es la única forma que puedo eliminar el x menos 5. ¿Y cómo puedo eliminar el x menos 5 elevado a la 2 en Q? Pues que aparezca un x menos 5 elevado a la 2 en Q.
Entonces, es otra forma de verlo, si lo quieren ver de esa forma. Si aparece a la primera potencia en el denominador de P y a la segunda potencia en el denominador de Q, entonces es un punto singular regular. Y escuche y lean bien, ¿ve? A lo más. O sea, si es a la potencia 3, ya no es un punto singular irregular. Tiene que ser a lo más a la potencia 2 en Q, en el denominador de Q, y a lo más a la potencia 1 en el denominador de P, a lo más. O sea, no puede haber más de eso. Si es más de eso, es un punto singular irregular. Ahora, si es menos de eso, pues ahí sí, es regular. Definitivamente es regular. Si en el denominador de Q aparece la potencia 1 y en el denominador de P ni aparece, entonces sí es un punto singular regular. Pero eso muy raras veces pasa. Muy raras veces pasa. Casi nunca, creo. Bien, entonces vamos a ver cómo vamos con el tiempo. Ya es hora. Mañana vamos a hacer ejemplos de todo lo que acabo de leer. Que tengan una buena tarde. Ingeniero, Dígame. no, era respecto a una cosa que, bueno, anoche le había escrito al grupo de que no había podido realizar la tarea porque estoy todavía mal de COVID y no quería ver si me podía dar tiempo para entregarla. Pero solo para hoy a la medianoche. La puedo Solo para... entregar. Ok, Bueno, ahorita dale, lo hago. gracias.